Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca del simbolismo del pentagrama. Hemos de tener en cuenta que las 5 puntas del pentagrama representan los 4 elementos materiales, es decir, la tierra, el agua, el fuego y el aire, y un quinto elemento o quinta esencia, el espíritu. Luego, el simbolismo del pentagrama va a variar completamente dependiendo si lo dibujamos con la punta hacia arriba o con la punta hacia abajo. Cuando lo dibujamos con la punta hacia arriba, estamos mostrando el triunfo del espíritu sobre los 4 elementos terrenales, es decir, el espíritu se eleva. Mientras que cuando lo dibujamos con la punta hacia abajo, estamos mostrando el triunfo de los 4 elementos materiales, es decir, del mundo terrenal, sobre el espíritu, el cual se hunde en la materia. Entonces, como vemos, hay 2 formas de dibujarlo y 2 significados totalmente opuestos. Ahora bien, ¿el pentagrama hacia arriba representa el bien tal y como nos han hecho creer? Pues no, no representa el bien, al menos tal y como nos lo han hecho creer. El pentagrama con la punta hacia arriba representa la unidad, la integración de los opuestos, aceptar, asimilar, comprender e integrar todas las fuerzas, todos los pares de opuestos. Porque de lo contrario, si dibujamos el pentagrama al revés, vemos que en lugar de haber una punta, hay 2 puntas. Y esas 2 puntas representan la dualidad. Y cuando hablamos de dualidad, hablamos de que esa dualidad puede ser de mano derecha, es decir, basada en la bondad, o de mano izquierda, basada en la maldad. Entonces, realmente, cuando estamos hablando de dualidad, da igual si perseguimos el camino del bien o del mal, porque ambos se alternan en el tiempo. Para comprender mejor este concepto, os voy a poner una lista de los pares de opuestos, una lista que he encontrado por internet. En esta lista podemos observar que no se pone a un aspecto por encima del otro. Y esto tiene un motivo importante, y es que nadie es nada al extremo. Y en base a la búsqueda de la unidad, de la integración de los opuestos, uno no pretende ser ni la persona más buena, ni la más amorosa, ni la más generosa. Uno no pretende ser nada de todo eso al extremo, porque en el momento en el que te defines, ya no puedes saber quién eres. ¿Cómo vas a saber quién eres si de antemano te defines? Luego, en base a la búsqueda de la unidad, de la integración de los opuestos, entiendes que irte demasiado hacia un lado o irte demasiado hacia el otro lado provoca en ti problemas emocionales, ya que ser abusivo está mal, pero ser sumiso también está mal, porque entonces padeces a los abusivos. De esta manera, el buscador no pretende ser nada al extremo, ¿de acuerdo? En base a las religiones que el sistema ha puesto de moda para confundir a la población, se han tomado los atributos que se consideran positivos tanto de la luz como de la oscuridad y se les ha atribuido
a la luz. Por otro lado, han tomado los atributos que se consideran negativos de la luz y de la oscuridad y se los han atribuido a la oscuridad. De esta manera logran que la sociedad persiga unos aspectos de la virtud desdeñando sus opuestos. Y en base a ello, lo único que buscan es una sociedad confundida en la que las personas no saben quiénes son y además es una sociedad totalmente sumisa, puesto que no se busca lograr el equilibrio que obre un cambio y nos libre de ciertos problemas emocionales que padecemos. Por ejemplo, la persona que es sumisa es porque tiene una falta de coraje que ha de compensar. Ha de sentir en su interior el lado oscuro. Y esto se puede ver claramente en los perros. El perro que ladra, el perro que ¡guau, guau, 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 guau! Es precisamente un perro sumiso. Porque luego viene un perro totalmente calmado, le clava la mirada en sus ojos y el perro que ladraba se aparta, agacha la cabeza. Y en base a ello, hay personas que son agresivas, hay personas que responden mal, pero muchas de esas personas en realidad son sumisas. Lo que sucede es que como no tienen ese equilibrio, ese balance, ese lado oscuro, entonces tienen que manifestar agresividad porque son incapaces de aguantar la mirada. Su lenguaje corporal transmite debilidad, entonces tan solo les queda pasar a la acción. Y esto es triste, porque si una persona está en total equilibrio, no muestra debilidad frente al mundo y escapa de esos patrones de sumisión. Luego vemos como el equilibrio es beneficioso, pero el equilibrio no se entiende porque nos lo han explicado mal. Veamos, por ejemplo, lo que dice la nueva era de las personas que tienen problemas emocionales. A la persona sumisa que padece a un abusivo le dicen que semejante atrae a semejante. Es decir, le dicen al sumiso que él es tan malo como el abusivo y que para solventar ese tipo de situaciones él debe ser aún más bueno. Con lo cual le llevan a reforzar su patrón de sumisión, ya que la sumisión está basada en ser demasiado bueno, en agachar la cabeza. Esta actitud es una actitud aprendida durante la infancia, frente a unos padres abusivos. Luego, siendo más bueno, no voy a solucionar ese problema emocional. Ahí vemos el problema de basarnos en la luz y que no, que tú has de ser luz, que has de ser bueno. No, tú has de estar en el término medio, en la justa medida. Ahí donde el abusivo y el sumiso se anulan. Y si eres una persona sumisa, has de recorrer el camino que te separa del abusivo y detenerte a medio camino. No se trata de ser bueno al extremo, se trata de recuperar la naturaleza innata, la naturaleza que perdiste debido a los daños de la infancia y a los condicionamientos del sistema inherentes al lugar en el que tú vives. Y es que estos aspectos de la dualidad dicen mucho de la sociedad en su conjunto, porque cuando uno es excesivamente bueno, es mucho más susceptible a la manipulación. Y es por eso que siempre se promocionan religiones que han sido manipuladas para llevarnos hacia la dualidad. Ya que si tú eres una persona muy buena,
De forma activa, desde la televisión, desde los medios, te van a decir, si eres una persona buena, has de obrar de esta manera, has de defender esto y rechazar aquello, porque esto es el bien y aquello es el mal. Y en base a esa dualidad, te llevan a perseguir aspectos que, si bien en un principio podían ser buenos, al llevarlos al extremo se convierten en malos. Ya que cuando se persigue un aspecto para crear un beneficio hacia un colectivo, muchas veces nos pasamos del término medio, beneficiando a ese colectivo en detrimento de otro colectivo. Y al hacerlo se genera un desequilibrio, se genera un resentimiento. Y ese resentimiento que vino a causa del buenismo, a causa de perseguir el bien, necesitará un movimiento de compensación en el cual se genere la barbarie, la muerte, el asesinato, para compensar aquello que se hizo por bien. Y entonces, cuando hayamos caído en esos excesos del mal, nuevamente diremos, oh, qué malos que hemos sido, tenemos que ser buenos de nuevo. Y de nuevo volveremos a repetir el mismo error. Porque cuando se emprende cualquier movimiento, ese movimiento ha de ir dirigido hacia el término medio, hacia el equilibrio entre la tesis y la antítesis. Luego vemos que cuando el pentagrama tiene una punta hacia abajo y muestra la dualidad, da igual que esta dualidad sea de mano izquierda o de mano derecha, es indiferente, es dualidad, de manera que el bien conduce al mal y el mal conduce al bien y viceversa. Lo que sucede es que estos movimientos son siempre impulsados a través de la bondad, a través de la dualidad de mano derecha. Y es que al sistema le interesa que tú seas excesivamente bueno, porque como decía antes, de esta manera ellos te señalan qué es ser bueno y qué es ser malo. Y tú estás totalmente ciego, siguiendo el péndulo, sin ser capaz de ver qué hay de malo en lo bueno y qué hay de bueno en lo malo. Porque si nosotros fuésemos capaces de observar este aspecto con total claridad, llegaría a un punto en el que diríamos, no, esto ya no lo defiendo más, porque ahora hemos alcanzado el equilibrio y no es necesario ir más allá. Lo que pasa es que la dualidad y las religiones basadas en la dualidad promocionadas por el sistema tienen un beneficio extra, y es que te llevan hacia la sumisión, es decir, pon la otra mejilla, o en base al espejo la culpa es tuya, estás siendo malo. Pero claro, si yo digo, vale, de acuerdo, el espejo funciona, estoy siendo demasiado bueno, y en base a ese exceso de bondad, estoy siendo sumiso. Entonces, ¿debería de irme un poco más hacia el lado de la oscuridad para equilibrar, para alcanzar el término medio? Ellos te dicen, no, es que la espiritualidad está basada siempre en la luz, ¿cómo te vas a ir hacia la oscuridad? Pues entonces, en base a ello, te convierten en una persona buenista, en una persona sumisa, porque si tú, ante el agresor, haces lo que dice la nueva era, es decir, mándale un rayito de luz porque tú eres luz y, oh pobrecito, él es oscuridad, entonces ahí aprendes a normalizar el abuso. Y el mayor abusador que hay es el sistema en sí.
Luego, tú no has de ser una persona que persiga un aspecto descartando su contrario. Has de alcanzar la justa medida de las cosas. Y este aspecto está totalmente reflejado en la rueda del samsara, pero no como la explica el budismo, que es totalmente falso lo que dice, sino que has de recurrir a el significado del simbolismo de la rueda de carro y has de recurrir al simbolismo del águila y la serpiente, que es lo que se observa en el centro de la rueda del samsara original, junto al jabalí blanco, que eso ya representa un aspecto diferente. Pero tal y como podemos ver, si en la rueda del samsara original, la hindú, se observa un fénix, una serpiente y un jabalí blanco, en la rueda del samsara budista han cambiado el fénix por un gallo, ya que el budismo afirma que en el centro de la rueda del samsara se hallan los 3 venenos de la virtud que la hacen girar. Entonces, nadie se creería esta falacia si no intercambiasen el fénix por un gallo, ya que el gallo es un animal que sí que se le puede acusar de mostrar una actitud combativa, pero si dijesen lo mismo del fénix, nadie les creería. Luego han tenido que hacer este cambio para justificar la dualidad en la rueda del samsara. Pero si nosotros observamos la rueda del samsara hindú, veremos que en el centro se muestra un águila y una serpiente, símbolos del bien y el mal. Y como ambos están en un mismo centro, representan la integración de los opuestos, de la luz y la oscuridad, lo masculino, lo femenino, lo terrenal, lo celestial, etc. El jabalí blanco, según René Guénon, representa el ciclo de manifestación actual, pero este aspecto ya lo explicaré en otro vídeo. Luego también podemos observar que junto al fénix, que en otras versiones es un águila, hay un semiaro blanco en el cual se observan personas que están evolucionando, que están ascendiendo, que se están levantando, convirtiéndose en seres espirituales. Mientras que en el lado de la serpiente hay un semiaro negro en el cual se observan personas que están involucionando, convirtiéndose en bestias. ¿De acuerdo? Luego, si yo decido colocarme en la parte del bien de la rueda del samsara, ya me estoy saliendo del centro. La única parte de la rueda de un carro que no gira. Me estoy saliendo del centro y me estoy situando en el lado del bien. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que la rueda sigue girando. Y como sigue girando, eventualmente acabaré en el lado del mal. Acordaros de lo que os decía, de lo que sucede cuando se persigue el bien al extremo y se sobrepasa el término medio. Del bien se va al mal y del mal se va al bien. Luego, ¿cómo escapo de la rueda del samsara? Pues lo único que he de hacer es no tomar parte, situarme en el centro, con un pie sobre el águila y el otro pie sobre la serpiente. Y de esta manera permanezco en el centro, que como digo es el único punto que no gira. Aquí os pongo una descripción de lo que representa la rueda de carro como símbolo
Y podréis observar que están explicando lo mismo que yo expongo. Y de hecho nombran a Aristóteles, el cual se refiere a el todo como un motor inmóvil. Es decir, el centro de la rueda del samsara es un motor inmóvil. Ahí se halla el todo. Permite el giro de la rueda del samsara, pero no participa de él. Si ahora observamos la rueda calendárica china, nos daremos cuenta que el espacio que ocupaba el águila en la rueda del samsara, ahora lo ocupa el yang. Es más, al lado del águila también hay un semiaro blanco. Por otra parte, el espacio que ocupaba la serpiente en la rueda del samsara, ahora lo ocupa el yin. Y como en el caso anterior, en el lado de la serpiente de la rueda del samsara hay un semiaro negro representando al yin. Con lo cual está clarísimo que la rueda calendárica china es análoga a la rueda del samsara. Pero en este caso, este símbolo nos habla con mayor claridad, ya que se puede ver cómo es el paso del tiempo quien pone de manifiesto la dualidad, ya que el tiempo, los años, giran alrededor de un eje inmóvil, el símbolo del yin y del yang. En base a ese paso del tiempo que gira alrededor del símbolo del yin y del yang, podemos ver que si yo tomo parte del yang y me sitúo en el yang, el tiempo seguirá pasando y acabaré en el yin, en la oscuridad, y de ahí nuevamente a la luz. Entonces, como en el caso anterior, si deseo escapar del mundo terrenal y de la reencarnación, lo que he de hacer es situarme en el centro, en el eje, la única parte inmóvil, con un pie en el yin y el otro pie en el yang, sin tomar parte de uno ni de otro, sino integrando los opuestos. Es más, observando estas ruedas, se pueden llegar a otras conclusiones incluso más interesantes. Y es que, como podemos ver, es el tiempo el que pone de manifiesto los opuestos. Es el paso del tiempo el que en un principio expone el bien y luego expone el mal, tal y como podemos observar en el mundo terrenal, con los cambios de ciclo, con esos movimientos basados en la tolerancia y luego esos otros movimientos que se oponen basados en la maldad. Y es que si yo persigo un aspecto, acabo en el contrario. Y la única manera de escapar al tiempo y escapar a la dualidad es situarme en el centro. Las religiones, las tradiciones espirituales, desde hace mucho tiempo afirman que el paso del tiempo es tan solo una ilusión, que es algo que percibe nuestra mente, pero que en realidad el tiempo no existe como tal. Y eso también está representado en la rueda del samsara y en la rueda calendárica china. Pero claro, si se lee correctamente, si asumimos tal y como es, que en el centro de la rueda del samsara y el centro de la rueda calendárica china hay un eje inmóvil, ello representaría que en el centro el tiempo no pasa y que uno se ha de situar en el centro. ¿Y qué significa que en el centro no pasa el tiempo? Pues significa que el bien y el mal
suceden al mismo tiempo, todo sucede a la vez. Y este argumento es compartido por los científicos. Los científicos llevan diciendo desde hace tiempo que no entienden el tiempo, que sus ecuaciones, sus observaciones revelan que todo sucede a la vez, que no hay una línea temporal, que no hay un presente, pasado y futuro. Luego, piensa en esto. Si no existe el paso del tiempo, todo sucede a la vez. El bien y el mal también suceden a la vez. ¿Y qué significa todo esto? Pues bien, si el todo reside en la única parte de la rueda del samsara que no gira, es porque el todo es atemporal. Y si no gira con los aspectos del bien y del mal, la luz y la oscuridad, etc., es porque contiene a ambas polaridades. Contiene todos esos aspectos de la virtud, porque todo emana de la unidad. Ahora bien, ¿qué es necesario para que se dé el paso del tiempo? Pues bien, nos hemos de preguntar cómo medimos el tiempo. Medimos el tiempo a través de objetos que se mueven, como planetas que orbitan a otros planetas, planetas que orbitan a estrellas, o estrellas que orbitan a galaxias. Incluso los relojes que utilizamos para medir el tiempo también utilizan un movimiento, en muchos casos rotatorio. Pero lo que iguala a todos estos conceptos es que necesitan energía. Es decir, el paso del tiempo constituye una energía proyectada hacia adelante. Entonces, sin energía, sin movimiento, no hay paso del tiempo. Fijaros que si el todo reside en el centro, en la única parte que no se mueve, entonces tampoco está gastando energía. Es como una persona cuando está sentada meditando, no gasta energía. Y como no gasta energía es atemporal. Y como es atemporal, puede ser bueno y malo al mismo tiempo, puede ser luz y oscuridad al mismo tiempo, puede ser terrenal y celestial al mismo tiempo, y sin embargo no ser nada de todo eso a la vez. ¿Por qué? Porque no está manifestando ninguna acción a través de la energía. No puede manifestar una acción bondadosa en contraposición a lo que entendemos como una acción maléfica, ni viceversa. Todo ocurre a la vez porque tiene la potencialidad de ser bien y mal al mismo tiempo, y sin embargo nada ocurre, porque no proyecta una energía hacia el futuro para realizar una acción. Luego tampoco hay paso del tiempo que ponga de manifiesto las buenas acciones y las malas acciones. Esto es como si yo fuese paseando por el parque junto a otra persona, como por ejemplo tú, y te pregunto, mira a esa persona que está sentada en un banco, ¿te parece que es una buena persona o que es una mala persona? Y tú dirías, bueno, pues no ha hecho nada, no puedo decir ni que sea buena ni que sea mala persona. Pero entonces esa persona que estaba sentada en el banco se levanta y ayuda a un mendigo. Ahora me dirás que es buena persona. Pero si más tarde se levanta y apuñala a una persona que pasa por la calle, dirás que es mala persona. Y esas potencialidades
pueden estar contenidas dentro de esa persona y sin embargo no manifestarlas. De esta manera entiendo yo a el todo y el papel que juega en las representaciones de la rueda del samsara y de la rueda calendárica china. Y todo esto cuadra con lo que explicaba de la representación del pentagrama con la punta hacia arriba, el cual indica la integración de los opuestos, o por el contrario, la representación del pentagrama con la punta hacia abajo, la cual indica la dualidad. Y esta representación, como decía antes, no hace distinciones entre dualidad de mano derecha o dualidad de mano izquierda. Es simplemente dualidad. No importa que sea una dualidad basada en la bondad o una dualidad basada en la maldad. Es dualidad. Y tanto el bien conduce al mal como el mal conduce al bien. Y sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Os aconsejo que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que YouTube no está notificando mis vídeos. También os pido que le deis me gusta si os ha gustado, que lo compartáis y que me comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucha energía para seguir adelante. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.